¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto ya sería una nueva temporada porque sí que he estado perdido. Vamos a hablar hoy acerca de Bucaram y posiblemente su única buena idea. Abdalá Bucaram fue presidente de Ecuador y cumplió posteriormente 2 exilios en Panamá, fruto de acusaciones que tenía de corrupción. Hoy retoma actualidad con base justamente en algunos casos en los que se involucra a él y a su familia en ciertos actos de corrupción. Mira Messi, o sea que ya no es ahora yo no fui, ahora es yo no sé, ¿cómo que yo no sé? De acuerdo con una investigación del medio Primicias, el 3 de junio de 2020 su vivienda fue allanada y él fue detenido. ¡Viva la patria! ¡Viva que no voy a ofender de qué! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Precisamente por sospechas de integrar una red de corrupción que estaba dedicada a la provisión de insumos médicos a los hospitales de la Seguridad Social en Ecuador. Pero el detalle es que eran con sobreprecio. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Una amplia investigación de la Fiscalía General contra él y su círculo más cercano revela una presunta participación en delitos de peculado. La ex esposa de su hijo, Gabriela Llerena, y también su hermano obtuvieron 46 contratos con los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por un monto de 7,7 millones de dólares entre 2012 y 2019. Se ha encontrado sobreprecios de hasta el 1088%. Yo no sabía. Lamento mucho. Yo no lo sabía. Una locura. Asimismo, se verifica, se está revisando si tiene vínculo con un posible reparto de los hospitales del sistema de salud pública. Esto podría involucrar a los más altos estamentos del Estado, lo cual es terrible por sí solo. Bueno, ¿cuál fue aquella buena idea que tuvo Abdalá Bucaram? En determinada oportunidad él propuso un esquema de convertibilidad, que explicaremos inmediatamente de qué se trata. Pero antes un poco de historia, ¿no? En 1990 hubo un proyecto llamado Caja de Conversión que estaba en estudio principalmente para el gobierno de Argentina y para México, y fue presentado por Kurt Scholler, quien para 2005 estaba trabajando para la Oficina de Asuntos Internos del Tesoro de Estados Unidos, junto con Steve Hanke. Digamos, bajo su guía estaba realizando una investigación postdoctoral. Hanke era profesor de la Universidad Johns Hopkins y también miembro senior del Instituto El Cato en Washington. La propuesta que realizó para Argentina se adoptó al año siguiente, anclando el peso al dólar. Para Steve Hanke, en países pequeños e inestables, el Banco Central ocasiona graves distorsiones porque suelen hacerse emisiones inorgánicas. Si no sabes lo que es una emisión inorgánica, te invito a ver este video que te voy a estar dejando por aquí. Steve Hanke y Kurt Scholler tenían extensos estudios sobre los efectos positivos de la convertibilidad en países en vías de desarrollo. Sin embargo, Argentina no adoptó el esquema propuesto por ellos, sino uno más flexible, lo que eventualmente permitió que se salieran del esquema de convertibilidad. Esto fue advertido por Hanke ya en 1992.
La experiencia de Argentina tuvo una enorme influencia en la decisión de Ecuador de dolarizar. Tanto Hanke como Schüller en los 90 asesoraron a varios gobiernos, pero no cobraban. Su financiamiento provenía de los think tanks liberales que tenían varios institutos afiliados en muchos países del mundo. Realizaron ellos estudios en Estonia, Lituania, Bulgaria, Montenegro, México, Costa Rica, Perú, Salvador y también en Indonesia. En 1995 Hanke asesoró incluso al presidente venezolano Rafael Caldera, quien pensaba que la dolarización era la única salida para evitar una escalada inflacionaria. Esta idea de convertibilidad fue presentada en Ecuador en 1995, pero no avancemos más. La convertibilidad es establecer una nueva moneda con paridad a una divisa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Ecuador hubiéramos tenido un esquema que decía un nuevo sucre, o con el nombre que se le quiera poner, es igual a $1 y se establecía la paridad. Muy bien, en 1995 decía Edgar Terán, embajador en Washington del gobierno de Sixto Durán Ballén, recibió esta idea presentada del esquema de convertibilidad. Luego, en 1996, cuando Bucaram era candidato simplemente a la presidencia de la República, Hanke le presentó en Guayaquil este proyecto de convertibilidad y luego regresó durante su gobierno con ya un plan de dolarización. De acuerdo con Carlos Julio Emanuel, que era su representante en la Junta Monetaria, la idea fue de Bucaram por sus años de exilio en Panamá y cómo había visto el funcionamiento del dólar por allá. Le recomendó invitar a Domingo Cavallo. Cavallo, hay que decir, era ministro de Economía, que había aplicado el sistema en Argentina, y entonces la medida empezaría aquí en Ecuador en julio de 1997. En ese tiempo se haría con una paridad de 4.000 sucres por dólar, ¿no? Con la crisis y la corrupción que dominaba, la caída de Bucaram era más que inminente en aquel tiempo. De hecho, su gobierno duró apenas 6 meses. Tal es así que a finales de 1998 hubo una crisis colosal, y pese a que el Banco Central había inyectado mucho dinero para respaldar los depósitos de los bancos, estos quebraron, produciendo un efecto dominó tras el cual uno detrás del otro fueron cayendo. El sucre, como era de esperarse, se devaluó aceleradamente y la cotización en pocos meses pasó de 4.000 sucres por dólar a 10.000. Se produce entonces un congelamiento bancario y para aquel entonces Cavallo recomendaba congelar por un solo fin de semana los depósitos bancarios para aplicar el esquema de convertibilidad y entonces resolver la crisis que se venía. Pero el problema era que el presidente Yamil Maguad no era capaz de tomar la decisión en ese momento de la convertibilidad y bueno, las consecuencias las conocemos. El 7 de marzo se cerró la banca por una semana entera, justamente para evitar una corrida de depósitos, ¿no?, que afecte profundamente al sistema financiero, y al abrir las cuentas con más de $500 de saldo permanecieron congeladas. Maguad después anunciaría la dolarización oficial de la economía y con ello la muerte de nuestra moneda, el sucre, el 9 de enero de 2000. Había mucha expectativa en Latinoamérica por aquel entonces, porque en el Congreso de los Estados Unidos había un proyecto de ley que era muy interesante. Se trataba de la Ley de Estabilidad Monetaria, que proponía que Estados Unidos comparta el señoreaje con las naciones que dolaricen. Y esto es muy interesante. Si tú no sabes lo que es el señoreaje, te recomiendo que visites este video que te voy a estar dejando por aquí o por aquí. Finalmente, esta propuesta de ley no consiguió el apoyo oficial del gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, esta opción de dolarización perdió fuerza en Argentina. Sin embargo, en Ecuador fue todo un éxito y con el tiempo acabó con el miedo a la hiperinflación y trajo estabilidad financiera.
Toda esa historia de la dolarización en Ecuador, les reitero, la estoy contando en este video de aquí, que por cierto fue uno de los primeros que hice justamente para un concurso de un instituto español. Bueno, no es uno de mis mejores videos, por lo tanto les pido disculpas, pero la historia sí es interesante. Conclusiones. La convertibilidad, que reitero, se refiere a la paridad con una moneda extranjera, con una divisa. En el caso de Ecuador hubiera representado que 4.000 sucres hubieran sido iguales a un nuevo sucre, el que a su vez hubiera sido igual al dólar. Es decir, hubiera sido igual a esto que ven ustedes aquí, ¿verdad? La convertibilidad en el tiempo en que se pensaba aplicar por parte de Abdalá, que no hubiera sido una idea tan mala, hubieran sido 4.000 sucres iguales a un nuevo sucre, y eso a su vez equivaldría o tendría paridad unitaria con el dólar. La convertibilidad hubiera tenido efecto en julio de 1997. Por su parte, la dolarización que finalmente se aplicó en Ecuador en el gobierno de Yamil Maguad en enero de 2000 fue de la siguiente manera: 25.000 sucres igual a un dólar. Con ese tipo de cambio fue que se estableció el sistema de la dolarización, que es uno de cambio fijo, de tal forma que desapareció la moneda nacional y nos quedamos hasta el día de hoy con el dólar, y esperemos que así siga, porque se perdió absoluta y definitivamente la confianza en la moneda nacional. Ahora bien, ¿qué hubiera representado 3 años antes, o sea en 1997, con el gobierno de Bucaram, una convertibilidad que es, como dicen, la prima hermana de la dolarización, en 4.000 sucres por dólar? Posiblemente podríamos estar hablando de que si se hubiera realizado la conversión con este tipo de cambio y no con el que se aplicó con la dolarización de 25.000, entonces tendríamos básicamente 6 veces el poder adquisitivo que tuvimos en el tiempo en que se realizó la dolarización, porque en vez de ser 25.000 sucres por un dólar, hubiera sido apenas 4.000 sucres por un nuevo sucre que tenía paridad, o sea que era igual un nuevo sucre, un dólar. Hubiera sido, pienso yo, la mejor idea y casi que la única buena idea del loco que ama, Abdalá Bucaram, expresidente de la República. Pero ahí entra en juego una cuestión muy importante, que es la credibilidad para todo el mundo, pero principalmente para los primeros mandatarios de un país. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Piensas que Ecuador hubiera estado mejor con convertibilidad en 1997 o que la mejor decisión fue la dolarización en el año 2000? ¿Qué sucede en tu país? ¿Están pensando en migrar hacia un esquema de dolarización? ¿Están pensando tal vez en un esquema de convertibilidad? Recordemos que en su momento se pensó esta fórmula de convertibilidad y dolarización para toda América Latina, y así competir con la Unión Europea, que estaba tomando mucha fuerza y desplazando al dólar. Si este tema es de su interés y tienen dudas, tienen preguntas, déjenlas en la caja de los comentarios. Podemos hablar del futuro acerca de las consecuencias de la dolarización, sus ventajas, sus desventajas, y justamente qué podría pasar en otros países que traten de seguir este modelo. Si les gustó este video, compártanlo con sus amigos, suscríbanse, denle like, y nosotros seguiremos en esta nueva temporada con temas similares y cualquier otro que sea de su interés. Así que nada, sigan buscando su inspiración y nos vemos en el próximo video.